Hola y gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a dar comienzo a la lección número 16 de esta escuela bíblica, donde estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y en este caso vamos a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Esta lección se llama Asuntos de vida o muerte. Esta es la parte 1. Vamos a terminar con el capítulo 12, de poder ver esta sección de nuestro estudio. Recordemos que estamos avanzando en el estudio de Juan. Los primeros 18 versículos del capítulo 1 nos dan una idea panorámica de todo lo que Juan quiere tratar. Y luego a partir del versículo 19 del capítulo 1 va avanzando el evangelista contando lo que él quiere desarrollar. Nosotros tenemos que recordar, para ubicarnos en donde estamos, lo que dice ahí en Juan 1: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo un poco va explicando lo que nosotros venimos viendo. Y a través de 7 señales, es decir, 7 milagros con una intencionalidad muy específica de demostrar la mesianidad de Jesús, Juan va exponiendo quién es Jesús. Luego a través de 7 yo soy también vamos conociendo de primera persona quién es Jesús. Y aquí nosotros en este capítulo 11 tenemos la séptima señal. Así que vamos a ver hasta el capítulo 12, el próximo capítulo, todo lo que tiene que ver con el ministerio público de Jesús. Y a partir del capítulo 13 vamos a ver ya la intimidad, ¿no?, con sus discípulos, donde Juan va a dedicar una gran parte de su evangelio a eso. Lo que hemos venido viendo hasta aquí es, por un lado, las señales, la demostración de la mesianidad de Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, la sorpresa de mucha gente del pueblo, la aceptación de mucha gente del pueblo, pero también el rechazo por parte del liderazgo, de los escribas, de los sacerdotes, de lo que son los líderes. Y esto es un poco lo que vemos aquí ya en el capítulo 11, es el clímax de esta oposición a Jesús. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, es su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces estos 3 versículos nos dan un poco el contexto de lo que está pasando. Es una familia de 3 hermanos, Lázaro, y 2 mujeres, María y Marta. Estos 3 hermanos viven en Betania. Esta Betania es una Betania que está cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros más o menos. Hay otra Betania del otro lado del Jordán, en Perea, donde Juan el Bautista bautizaba. No tenemos que confundirla. Esta es una ciudad que está cerca de Jerusalén, bastante cerca. Imagínense, 3 kilómetros, es una aldea. Y esta persona, que va a ser uno de los personajes centrales, es Lázaro. Lázaro es hermano de Marta y María. A Marta y María sí la vemos en varios pasajes de los evangelios. Y acá hay un detalle, que María es la que ungió a Jesús los pies. Este pasaje nosotros lo tenemos relatado en el evangelio, pero no identificado el nombre. Entonces es muy interesante porque acá sabemos quién es María. De hecho, lo tenemos más adelante en el Evangelio de Juan, el relato, ya lo vamos a estudiar, pero es interesante que aquí Juan menciona diciendo, bueno, esta María es esa María que, que ungió los pies de Jesús, y entonces podemos conectar, ¿no?, con ese hecho que lo vamos a estudiar Dios mediante. Lázaro significa Dios es mi ayudador. Y tiene una relación muy especial con Jesús, esta familia. Nosotros ya lo vimos, ¿no?, por Marta y María, cómo Jesús disfrutaba de pasar tiempo con esta familia. Y en este caso, está muy enfermo Lázaro, y dice el versículo 3, he aquí el que amas está enfermo. Con esta simple información se le hace saber a Jesús
las hermanas le hacen saber a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y obviamente que esto nos hace ver que había una amistad ahí muy profunda de Jesús con esta familia. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 4, que oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, o sea, María, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto es una observación muy interesante que tenemos que hacer. Jesús amaba a estas personas. Versículo 5 dice que no había dudas que Jesús amaba a estos 3 hermanos. Y escuchó que estaba enfermo Lázaro. Y ahí hizo una declaración que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Esta enfermedad no es para muerte, por lo que nosotros sabemos de la historia, él sí murió. Quiere decir que no es para muerte, no significa que no iba a morir, sino que hay un propósito, ¿sí?, detrás de lo que Jesús va a hacer, sino que es, como dice aquí, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Un poco nos va dando la información de que esta situación iba a ser usada por Jesús para una señal de quién era Él. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a entender por qué Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínese un amigo que uno tiene que lo hace llamar o le hace saber que está enfermo y en lugar de ir a verlo, se queda en 2 días más en el lugar donde estaba. Y encima dice la Biblia que amaba a estas personas. Quiere decir que no lo hizo porque no los amaba. Y esto es muy importante para nosotros, porque a veces Dios obra de maneras que nosotros no entendemos por qué lo hace. Y parece que es que no nos ama. Pero realmente aquí está muy claro que Jesús amaba a Lázaro y aún así no fue de inmediato a verlo, sino que se quedó 2 días más. Nosotros decimos que Dios siempre llega a tiempo, solo que ese tiempo no es el tiempo que nosotros muchas veces queremos. Tenemos que aprender eso también de esta historia y esta reflexión que podemos hacer con respecto a nuestros periodos de sufrimiento y de cómo nosotros entendemos la obra de Dios, cómo nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas y no las hace. Pero hay un propósito detrás que está manifestado acá. Seguimos leyendo. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban matarte, apedrearte los judíos, y otra vez vas allá. Y tenemos que entender el contexto de esta situación, porque era una situación difícil. Nosotros vimos ya repetidas veces que Jesús tuvo intentos por parte de los judíos de apedrearlo, de matarlo. Y aún así, fíjense él cómo, entendiendo que era lo que Dios le estaba pidiendo a él, él dice, vamos a Judea, exponiéndose al peligro, no solamente él, sino también sus discípulos. Por eso sus discípulos dicen, pero Jesús, ¿seguro que vamos a ir ahí? Fíjate que quieren apedrearte. Por eso la respuesta de Jesús es tan significativa. Versículo 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta expresión? No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. Y para mí esto es muy importante que entendamos de acuerdo al contexto histórico de este pasaje. Ustedes saben que en esa época no había electricidad, entonces en promedio el día duraba 12 horas, la luz solar, y luego oscurecía. Cuando oscurecía, las otras 12 horas de noche, básicamente se les dedicaba para dormir, para descansar. No se podía hacer mucho en esa época. Quiere decir que solo se podía trabajar cuando nosotros teníamos la luz solar. Por eso es que Jesús usa esta observación de lo que pasa en su contexto para decir que el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y acá hay un juego de palabras, sin duda. Sin duda, entre la luz que permite trabajar y la luz que es Él, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Entonces, por otro lado,
Dice que el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces hay un juego de palabras entre lo que existe, lo físico, la luz necesaria para el trabajo, pero por otro lado la realidad espiritual, de lo que él era y de lo que él tenía que hacer. Y si seguimos viendo, vamos a ver por qué dice esto él. Dicho esto, versículo 11, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y hay un propósito ahí entonces de la visita. Vamos a él para que ustedes crean. El propósito de ir a verlo y la aclaración de que él había muerto, la hace para que ellos crean. Y no es que ellos no hayan creído, sino que ellos venían creyendo. Y cada vez más iban profundizando ese conocimiento de quién era Jesús. Entonces hay un propósito ahí de glorificar al Hijo a través de lo que va a hacer con Lázaro y de mostrar a sus discípulos quién era él. Y esto sí lo vemos en el contexto una y otra vez. Jesús entendía que mientras el día duraba, él tenía que hacer las obras de su Padre. No había nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Todas las veces que intentaron apedrearle no pudieron. Pero cuando fue el tiempo, cuando él inclusive dice después, esta es la noche donde gobierna la oscuridad, entonces era el tiempo de enfrentarse a la muerte. Él sabía que tenía que enfrentarse a la muerte, pero él sabía que aún no había llegado su hora. Y por eso es que podía hacer esto. Y esto también nos hace pensar a nosotros en esta verdad de que no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Hay peligros? Sin duda. Todos los días nosotros nos enfrentamos a peligros. Pero cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, podemos tener esa seguridad de que es Dios quien nos guía, y es Dios quien nos quiere en ese lugar, y es Dios quien nos va a usar, y es Dios quien nos va a proteger. Tenemos que animarnos a creer como Jesús, que este es el tiempo para servir al Señor. Muy bien, entonces hay un propósito muy definido, ya explicado y aclarado para los discípulos que pensaban que solo estaba descansando, pero dice no, este dormir es una expresión muy común en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte. Por un lado tiene un sentido espiritual, es el descanso del cuerpo, mientras el alma está con el Señor y aguarda la resurrección del cuerpo. Y por otro lado también es una forma más sutil de referirse a la muerte, no tan fuerte. Entonces, esto es lo que está pasando aquí en la historia bíblica. Seguimos leyendo. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No sabemos qué habrá entendido Tomás, si habrá entendido lo que Jesús quiso decir en un sentido espiritual, pero sí expresó algo que, sea consciente o no, era algo que iba a pasar, ¿no? Ellos iban a identificar con Jesús físicamente, dando su vida por Jesús, y en un sentido espiritual eso se aplica a todos, porque todos nos identificamos con la muerte de Jesús. En esa muerte nosotros somos identificados para recibir la vida de Dios. Por eso el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que ahí está Tomás, conocido como el escéptico por lo general, pero también con participaciones muy importantes. Él es quien declara que Jesús es Señor y Dios. Él es quien hace esta formulación aquí, diciéndole a los otros, vamos con Él para que muramos con Él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, cuando le llegó la información, estaba enfermo y en algún momento murió. Recuerden que Jesús se quedó 2 días más. No sabemos cuánto tiempo le habrá llevado llegar hasta ahí. Lo cierto es que quizás en el mismo momento murió Lázaro, desde que les llegó la información, y entonces 4 días ya que estaba en el sepulcro, había muerto. Esta información de 4 días es muy significativa y es muy importante para nosotros, para que nosotros entendamos
lo que significa, porque en el contexto judío se creía que el alma permanecía con el cuerpo por 3 días aproximadamente. Y después de 3 días recién se iba. De hecho, la forma de velar a un muerto entre los judíos eran 3 días de pena, luego 4 días más de una pena más profunda, era la manera de expresar el dolor, es decir, 7 días, y luego durante un mes de expresar el luto por el ser querido. Eso era la manera en que culturalmente se expresaba. Bueno, por eso es tan importante los 4 días acá. Ya ni siquiera el espíritu estaba ahí, o no había ninguna chance de que el espíritu esté todavía en el cuerpo, porque ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, ahí vemos los 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Estos judíos, en Juan por lo general los judíos se refieren a los líderes, pero quizá aquí es gente del pueblo, ¿no? Que estaba ahí acompañando en el dolor a Marta y María. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Creo que probablemente en secreto le hayan dicho a Marta, está Jesús ahí afuera esperando. Acuérdense que él estaba justamente siendo amenazado por el liderazgo religioso, así que seguramente se manejó con prudencia en ese sentido Jesús y mandó a llamar a Marta. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué creía Marta? ¿Por qué le dice esto a Jesús? Por un lado dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía la convicción de que Jesús podría haber sanado a Lázaro, si él hubiera estado presente. Pero luego le dice, todo lo que pidas, sé que Dios lo hará o te lo dará. Por lo que nosotros vemos después, no parece ser que la expectativa de Marta haya sido que Jesús resucite a Lázaro. Sin embargo, hay un pedido acá. Todo lo que Dios le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Así que quizás la expectativa de Marta haya sido que Lázaro pueda al final, cuando sea la resurrección, al final de los tiempos, Él resucitar y estar con Dios. No lo sabemos bien, pero hay algo ahí que Marta está afirmando sobre lo que ella creía de Jesús. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y acá vemos la creencia de Marta, de que iba a haber una resurrección en el día final, en el día postrero. Ustedes saben que en esa época, dentro del liderazgo religioso de Jesús y de los judíos, había un grupo que mayormente estaba conformado por sacerdotes, que eran conocidos como el grupo de saduceos. Este grupo no creía en la resurrección, no creía que hubiera alguna resurrección final. Lo que había aquí era lo que había y acá se terminaba. Había un segundo grupo, los fariseos, que ellos sí creían en que iba a haber una resurrección. Bueno, aquí Marta dice, yo creo que va a haber una resurrección final del cuerpo y yo sé que Él va a resucitar en ese día postrero. Entonces Jesús, con esta afirmación de Marta, introduce el yo soy, que vamos a estudiar ahora. Este es el quinto ya. Nosotros hemos visto ya, yo soy el pan de vida, que hemos estudiado ya sobre eso. Luego Él afirmó que es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Yo soy la puerta, estudiamos las lecciones anteriores, y yo soy el buen pastor. Y ahora en quinto lugar, yo soy, vamos a leer ahí, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Tenemos que prestar mucha atención a estos versículos porque son muy importantes. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús no está diciendo, va a haber una resurrección, se va a producir una resurrección, sino yo soy la resurrección. Es en mí, yo soy la fuente de la vida. Yo soy la fuente de esta esperanza de resurrección. Por eso es que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Como Lázaro que estaba muerto, pero va a tener vida, porque Jesús es la vida. Entonces todos aquellos que mueren habiendo puesto su confianza en Jesús, van a disfrutar de la vida eterna, la vida de Dios, la vida que no se acaba, que habla de una vida que no tiene fin, pero también habla de una calidad de vida, es vida de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, es decir, va a tener vida eterna, estando en la vida y cree en Él. Por eso es muy importante que nosotros digamos que el que cree en Jesús va a morir una vez, pero va a tener vida eterna. Pero el que no cree en Jesús va a morir dos veces. Va a tener la muerte física, pero también va a tener la muerte eterna, la separación de Dios. Acuérdense que muerte es separación. Ese es el concepto bíblico. No es extinción, sino separación. La muerte física es la separación de la parte material del inmaterial del hombre. Y la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Y la muerte eterna es la separación eterna de Dios. Bueno, luego termina diciendo el versículo 26, ¿crees esto? Y esto es muy importante que lo afirmemos. Porque esto no es un pensamiento, no es un concepto filosófico, no es una idea, sino es una declaración que nos desafía, nos interpela. ¿Creemos nosotros esto? No era simplemente una idea que Marta tenía que creer, sino ¿cómo respondes ante la presencia de la vida delante de ti? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Qué dice Marta? Vamos a ver. Versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tremendo, acá tenemos una afirmación clara, directa y contundente. Marta dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así que no hay duda aquí de quién es Jesús para Marta. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, note ahí el secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Interesante, aquí tenemos a Jesús estando afuera, charlando con Marta, haciendo llamar a María, y es interesante la característica, ¿no?, de cada una de estas hermanas con sus fortalezas, ¿no?, y con las cosas que nos hacen pensar. Con Marta tuvo Jesús una charla de nivel teológico, pero con María era diferente, ¿no? María fue y se echó a los pies. Y hay una conexión más de tipo emocional, por lo que vemos aquí, con ella y con los judíos que estaban ahí. Las dos le dijeron lo mismo. Las dos le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces utilizamos nosotros a Marta y a María como también ejemplos de nosotros los creyentes. Tenemos otra historia donde Marta está muy preocupada para servir a Jesús, para que Él esté bien. Y María está ahí a los pies escuchando la enseñanza del Maestro. Y entonces Marta le reprocha a Jesús y le dice, pero ¿no te da cuidado que María no esté haciendo nada? Y Jesús le dice, estás tan afanada con tantas cosas, pero una cosa hace falta. Y María ha elegido la mejor parte,
la cual no le va a ser quitada. Por eso creo que es el principio de sentarnos con Jesús antes de servirle, y poder adorar al Señor, y poder estar en intimidad con Él como base. Y acá vemos también el corazón, ¿no?, de María. Se postró a los pies de Jesús y le dijo lo mismo que Marta, pero Jesús fue estremecido, se conmovió en su espíritu. Esta expresión del versículo 33 de se estremeció en espíritu y se conmovió, este estremecerse tiene que ver con una indignación que Jesús sintió. Y se conmovió al ver esta realidad. Se indignó por la realidad de la muerte, del dolor, del sufrimiento del ser humano. Yo creo, y estoy convencido de esto, que a Dios no le da igual nuestro sufrimiento. Él se identifica con nosotros. Y fíjese cómo reacciona Jesús. Dice el versículo 34 que dijo Jesús: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué? ¿Por qué lloró Jesús? Si Él iba a resucitar a Lázaro, y Él sabía que lo iba a hacer. Él sabía lo que iba a pasar. Pero quizás este Jesús lloró está en directa relación con esto de conmoverse, de indignarse frente a la realidad de la destrucción que produce el pecado en nuestras vidas, de ver el dolor en las personas y de identificarse con nosotros. Por eso es que Él también lloró. Por eso viene a mi mente, cuando yo leo esto, lo que dice de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que se puede conmover, porque Él sufrió también lo que nosotros sufrimos. Es un sumo sacerdote, es alguien que intercede por nosotros, pero que se identifica con cada uno de nosotros. Versículo 36, entonces dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Habíamos estudiado ya, ¿no?, la sanidad del ciego de nacimiento. Había sido tan impactante que alguien que de nacimiento tenga un problema haya sido sanado, que decían: ¿acaso no puede haber hecho lo mismo con Lázaro, impedido que él muera? Creo que también acá hay un principio para nosotros, y es que la fe puede producir milagros, pero no siempre los milagros producen fe. Y a pesar de ese tremendo milagro, de esa tremenda señal que Jesús había hecho, aún había personas ahí que lo cuestionaban a Jesús. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es interesante que Jesús le pida a las personas que quiten la piedra. Él podría haberle ordenado a la piedra que se corra y se hubiera corrido. Él podría haber dado la orden desde el momento que recibió la información de Lázaro, podría haber declarado que Lázaro sea sano y Lázaro hubiera sido sano. Sin embargo, vemos aquí cómo Jesús tiene un propósito para hacer lo que va a hacer y cómo involucra a las personas en ese propósito. Él pidió que la piedra sea quitada por personas, y hubo personas que quitaron esa piedra. Por eso es que tenemos que entender que la obra del Señor nosotros no la podemos hacer. Pero lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos, Él no lo va a hacer por nosotros. Tenemos que nosotros hacer lo que Él nos pide. Y Marta, obviamente, que le dice, ¿no? Ya hiede, huele mal, hace 4 días que está muerta. Ya ni el espíritu está, ya está, como ellos sabían, ¿no? Después de 4 días ya se está pudriendo todo. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es lo que me hace pensar de que Marta no estaba esperando que Jesús resucite a Lázaro en ese momento. Y Jesús le hace esta declaración tremenda: si crees, vas a ver la gloria de Dios. La gloria, el concepto de gloria es en el Antiguo Testamento el esplendor de grandeza. Eso es gloria en el Antiguo Testamento. Por eso es que decían que la gloria de Dios descendía, era algo, un espectáculo impresionante, que cegaba, que la gente no quería ver, que tenía miedo. Y en el Nuevo Testamento, gloria, la palabra gloria,
en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego significa honor, dignidad, alabanza y adoración. Todo esto significa. Así que la palabra gloria, cuando nosotros hablamos de dar gloria a Dios, hablamos de reconocer su grandeza, de honrarlo, de alabarlo, todo esto. Y cuando nosotros hablamos del esplendor de su grandeza aquí, dice, si crees vas a ver ese esplendor de grandeza de lo que Dios puede hacer. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración que hace Jesús a su Padre, la hace públicamente o audiblemente o en voz audible, porque lo que estaba por hacer era una señal. Ese milagro de resucitar a San Lázaro era una señal para los que estaban ahí, que mostraba quién era Jesús. Y entonces Jesús dice, por eso yo hago esto que estoy haciendo. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Imagínense la sorpresa de este hombre que había estado 4 días muerto, cuando Jesús lo llama y le dice por nombre, Lázaro, ven fuera. Alguien dijo que tuvo que hacerlo así porque si no decía el nombre de él, ¿cuántos iban a salir de la tumba por la orden de Jesús? Entonces Lázaro salió todo vendado, con todos los envoltorios que se hacía en esa época a un muerto, con el sudario en la cara, envuelto con vendas. Lázaro se puso de pie, volvió a la vida, resucitó. Este es el clímax de todas las señales. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, como el primero que era la transformación del agua en vino, pero aquí llegamos al clímax ya, y es volver a la vida. Y esto obviamente apunta a lo que Jesús iba a hacer, por eso era una señal tan clara de quién era Él y de su obra también, en lo que iba a hacer. Y fíjense que otra vez le pide a las personas que están ahí que lo desaten y lo dejen ir. Otra vez, Dios trabajando con el hombre en su obra. Luego lo que tenemos hasta el final de este capítulo son las reacciones, y por eso es muy importante que la veamos. Esta es la señal, es la resurrección de su amigo Lázaro delante de los judíos, delante de Marta y María, sus hermanas, y veamos las reacciones. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Dos tipos de reacciones, otra vez, ante los milagros. No siempre los milagros producen fe, porque depende del corazón de uno. A veces decimos, queremos los milagros para que la gente crea, y no siempre es así. Necesitamos creer en el Señor. ¿Crees esto? Lo que le preguntó a Marta antes de resucitar a Lázaro. Antes de resucitar a Lázaro, él le preguntó, ¿crees? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Así que Juan dedica un versículo para decir que muchos judíos que estaban ahí creyeron, pero todo el resto del pasaje a la reacción negativa. Otra vez, lo que venimos estudiando. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fíjense que algunos de estos judíos fueron y se lo contaron a los líderes religiosos, a los fariseos. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Se reunieron en el concilio. Usted sabe que el Sanedrín en esa época era el consejo principal de los judíos. El Sanedrín estaba compuesto por 71 participantes. La mayoría de ellos eran sacerdotes, eran de la casta sacerdotal, descendientes de Aarón. Y también había un grupo muy poderoso también ahí que eran de los fariseos, los escribas y fariseos. Entonces ellos se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque hace muchas señales. Noten que ellos reconocen que Jesús hace muchas señales. Si le dejamos así, versículo 48, todos creerán en él
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense que la preocupación del liderazgo político y religioso de esa época, que estaban juntos, era, digamos, algo que no se separaba, era un liderazgo político y religioso en el pueblo. Tenían más miedo de lo que podía ser el imperio que los estaba oprimiendo que lo que estaba haciendo Jesús. Entonces ellos tenían miedo que los romanos vean a este Jesús como un revoltoso, un revolucionario, y quieran tomar cartas contra ellos. Usted sabe que esto pasó en el 70 después de Cristo. Finalmente terminó siendo destruido el templo. Pero ellos trataban ahí de cubrirse, de mantener el statu quo, como se dice, que las cosas sigan como están y que ellos puedan seguir teniendo el poder. Tenían al Mesías delante de ellos y no lo pudieron reconocer, porque estaban más preocupados por mantener la apariencia y mantener su poder. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Caifás es uno de los sumos sacerdotes, en este caso, en este año, era él el sumo sacerdote. Según la historia que tenemos extrabíblica, Anás era el otro, que era su suegro, él era yerno, Caifás era yerno de Anás. Y entre ellos dos manejaban este cuerpo de liderazgo. Sin duda, su suegro tenía mucha influencia, pero este más joven, Caifás, en ese momento le tocaba presidir al Sanedrín, al concilio, al consejo, al liderazgo de los judíos. Y según dicen los historiadores, este hombre era un hombre muy fuerte, no era nada pacífico. Inclusive lo vemos ahí, ¿no? Cuando dice: ustedes no saben nada, le dice al concilio, imagínense. Versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y él hizo una afirmación de la cual probablemente no fue consciente de las implicaciones que tenía. Lo que él decía es: conviene que una persona muera y no todo el pueblo, conviene que este Jesús muera y no que seamos nosotros invadidos por los romanos. Esto es lo que estaba detrás. Pero sin darse cuenta, él estaba haciendo una declaración profética de lo que iba a ser Jesús: morir para salvar a todos. Él iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado para que recibamos salvación. Por eso es que Juan dice en el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Juan ve en esto, debido al puesto que él ocupaba, Dios usando a este hombre para hacer una declaración profética. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fíjense la proclamación de Juan aquí. No solo iba a morir por la nación, sino iba a congregar a todos los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que ver para atrás esto y decir: esto es iglesia, esto es ser iglesia. Estaba Jesús muriendo para que todos sus hijos seamos un cuerpo, un pueblo, seamos su iglesia. Versículo 53 es muy significativo. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Nota usted la ironía acá o no? Por eso le llamamos asuntos de vida o muerte a este capítulo. Acababa de resucitar a Lázaro y el liderazgo acuerda matarlo. Aquí es donde las amenazas, la forma de intimidación se transforma ahora en una intención de matarlo. Ese fue el acuerdo que hizo el liderazgo debido a esta séptima señal, a la resurrección de Lázaro. El acuerdo fue matarlo. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen.
Bueno, esto nos está llevando entonces al clímax, al final de la historia, a la historia de muerte y resurrección de Jesús, a esa pasión de Jesús. Aquí fue donde se acuerda y por eso es que, según el relato de Juan, este es el último milagro público que tenemos de Jesús, la resurrección de Lázaro, y entonces ya está todo preparado, el escenario está preparado, la oposición ha llegado también a lo máximo, hay una intencionalidad de matarlo, entonces Jesús se está preparando en un lugar desierto para lo que él sabe que le va a venir. Entonces tenemos todo listo. Fíjense cómo Juan nos ha venido trayendo, cómo a través de sus señales nos ha ido mostrando quién es Jesús, la oposición que ha ido recibiendo y cómo todo se va preparando para el desenlace de esta historia. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo esto que el evangelista nos quiere enseñar a nosotros. Así que a través de la evaluación vamos a reflexionar en las profundas verdades que nos enseña este capítulo. Que Dios nos llene de sabiduría al pensar en estas cosas. Amén.